Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 20 de mayo del 2021, el día de hoy es jueves. Y hoy precisamente vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto durante toda nuestra primera unidad. El día de mañana vamos a tener nuestra primera evaluación de conocimiento, nuestra primera parte teórica, un poquito práctica, respecto a los temas que hemos estado viendo. Por eso, el día de hoy vamos a estar comentando precisamente cada uno de estos temas que estarán apareciendo en su evaluación del día de hoy. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con lo que veíamos al principio de la materia. Recordarán ustedes que muy al inicio, hace 3 semanas y media, 4, comentamos algunos elementos importantes respecto a los diferentes tipos de signos. Veíamos cómo con el simple hecho de observar o apreciar ciertos elementos podíamos entender de qué marca se refería, o en algunos casos no. Elementos como propiamente símbolos, elementos como sus colores, elementos como su nombre completo, algún personaje y demás. Veíamos casos como este, donde no aparece ningún tipo de letra y lo podemos clasificar en distintas categorías. Si son identificadores de diseño, lo podríamos clasificar en este caso como símbolo puro o símbolo solo. Si lo clasificamos conforme a la protección ante el INPI, lo podríamos registrar como marca innominada. Entonces, aquellos símbolos, aquellas marcas que veíamos desde el inicio de la materia, en este momento ya podemos alcanzar a entender un poquito más cómo es que se diseñan y cómo es que se registran ambas partes. Tenemos casos como DEL. En este caso estamos hablando de una marca combinada, una marca mixta, que incluye una parte nominativa y una parte innominada, como lo veíamos el día de ayer. Pero además, desde el punto de vista de los identificadores, podríamos hablar de que se trata de un logotipo con fondo, debido a que tiene letras y aparte en la parte trasera cuenta con este fondo que es un círculo. Algunos lo podrían considerar también logotipo con accesorio, debido a que el círculo podría considerarse un accesorio, sí, sin embargo es más un símbolo, un logotipo con fondo. Algunos otros como Xiaomi, que en este caso pues incorpora solamente 2 letras. Y en este caso particular estamos hablando de una marca que sí incluye 2 letras, pero esas 2 letras tienen ciertas características muy precisas. Por ende es una marca nominativa e innominada, es una marca mixta. Y desde el punto de vista de identificadores de diseño estamos refiriéndonos a un logotipo puro, ya que como recordarán los logotipos puros solamente incluyen letras, pero cada letra tiene cierta particularidad o es original. En el caso de Xiaomi lo es. A diferencia, por ejemplo, del logotipo del metro de la Ciudad de México. En este no se tienen letras, es solamente un símbolo representando precisamente a este medio de transporte. Y aquí sería, a pesar de que es muy similar al anterior, sería registrado como un símbolo solo o como una marca innominada. ¿Me explico? Entonces podrían ser bastante parecidos como en estos dos casos, sin embargo el trasfondo es totalmente distinto. Lo veíamos en esas primeras sesiones y solamente comentábamos esos datitos claros de que se parecían y ya. Pero ahorita ya podemos identificar con mayor precisión cuáles son esos elementos puntuales que los distinguen, mientras que en este de la Ciudad de México, del metro, estamos hablando de un símbolo solo, estamos hablando de una marca innominada, estamos hablando de la ausencia de letras, conceptos, palabras o números. En el otro, en el de Xiaomi, tenemos todo lo contrario, son solamente letras, esas letras tienen un diseño, etc. Y así comentamos varios, justamente para llegar a conocer o entender qué es una imagen empresarial. Porque a partir de estos elementos podemos empezar a crear nuestra imagen. Teníamos elementos bastante claros como los colores, como los símbolos y como los nombres, obviamente. Pero en ocasiones, a la hora de combinar algunos de ellos, podemos entender mucho mejor una marca. Si tenemos una lata de refresco con colores azul, rojo y amarillo, rojo, azul y blanco, ya nos identificamos hacia una organización en específico. Hay otras marcas que emplean ciertas tipografías, que emplean ciertos símbolos, que crean patrones que le pertenecen específicamente a esa empresa, como el caso que tenemos enfrente, a Louis Vuitton.
que tienen claramente identificado su logotipo, la L y la V, que tienen serif, que tiene la L está inclinada para que con la V se formen otras dos Vs, y varios elementos por ahí identificatorios. Y de esta manera nosotros ya entendemos que ese logotipo de Louis Vuitton es un elemento que solamente incluye letras, sí, pero que esas letras tienen un diseño particular y que utilizan cierta tipografía, como la es con serif. Eso indica entonces ciertas características importantes de la marca. Habla de su personalidad, habla de la elegancia que quieren representar, habla de la calidad que necesitan mostrar, hablan de un poquito del tema clásico que representa, etc. Entonces son elementos que vamos entendiendo cada vez mejor. Veamos una manzana como la de Applebee's, que representaría solamente un símbolo, o un símbolo solo, pero que no funciona tanto que combinado con todas sus letras. Y entonces entendemos que hay empresas a las cuales les funciona utilizar solamente símbolos y otras que no pueden despegar su símbolo de su nombre. Si tuviéramos, por ejemplo, el caso de que esa manzana estuviera mordida, identificaríamos claramente que se trata de la marca Apple. Pero al tener solamente una manzana podría representar más elementos. Ellos sí necesitan juntarlo con su nombre. En cambio, otros, como en este caso, no es tan necesario. Solamente vemos esa estrella y, como lo decía durante clase hace algunas semanas, ya se nos antojó una Double Western Bacon Thick Burger. Empresas que no les interesa tener cierta categorización a partir de símbolos, sino con su propio nombre es lo que quieren mostrar, como lo es Nintendo. Y entonces hay imágenes empresariales o temas empresariales que se enfocan en símbolos como los anteriores, o en colores como los anteriores, o en combinación de símbolos y colores como muchos de los que veíamos hace un momento, y otros que le prestan más atención al nombre. El nombre es lo más importante para mí, por ende siempre lo voy a poner en mis eventos, en mis marcas, en mis logotipos, en mi publicidad, en mis productos. Ese es el caso de Nintendo. Muy pocas veces, en muy pocas ocasiones, cambian este hecho. Siempre, en la mayoría de los casos, utilizan su nombre completo para ser identificado. Además de estos, pues bueno, combinaciones de colores o formas que no son propias de la empresa, pero que podrían ya ser muy asemejados, existen. Tenemos el caso de Coca, tenemos el caso de Adidas, tenemos el caso de Starbucks y tenemos el caso de McDonald's, en los cuales no es necesario que identifiquemos como tal un logotipo en específico, ni que tengamos su nombre. Con solamente ciertas figuras, iconos X y colores, podemos identificar claramente a qué marca hacen referencia. Y vemos entonces que una marca se construye con su parte visual, como lo puede ser su isotipo, o su símbolo solo, o su emblema, toda esta parte que no incluye letras, la parte innominada. Todos esos elementos son lo mismo. ¿Okay? Entonces, cuando veíamos isotipo en aquella primera tarea que les encargué, y cuando ahorita vemos marca innominada, nos damos cuenta que son exactamente el mismo elemento. Pero además de ese elemento, reconocemos por el logotipo, que en aquella primera tarea que les encargué, ustedes recordarán, se trata específicamente de las letras. Y que dentro de una protección de marca lo llamamos como marca nominativa. Entonces, la marca se puede reconocer por sus símbolos, o marca nominada, por su nombre, o marca nominativa, pero también por sus colores en algunos casos, pero también por otros elementos que por ahí comentábamos al principio de la materia, como lo puede ser su personaje. Y comentábamos casos como el del Dr. Simi. El Dr. Simi que permite que la empresa farmacéutica, que era pequeñita, se extendiera incluso más allá de los límites de nuestro país. Hay Dr. Simi o hay farmacias similares en otros países de Centro y Sudamérica. Y esto no hubiera sido posible sin la participación de este personaje en específico. Y además de esto existe otro elemento que también nos puede ayudar, como lo es el eslogan, que además conocemos ahora que tiene otros nombres en la legislación mexicana. ¿Cuál es el nombre de la legislación mexicana? Aviso comercial. Entonces, una marca se construye con distintos elementos. Recordarán el video que vimos también en primeras semanas respecto a una serie de distintas formas en que
podemos entender a la marca. Una marca te debe marcar, sí. Y esa forma de marcarte puede ser por distintas maneras. Algunos de los que ya comentamos, por su personaje que era muy gracioso y te encantó, por su eslogan que era muy llegador, por su nombre que era muy interesante, por sus colores que eran muy llamativos, por sus figuras que eran bastante extravagantes o lo que sea. Pero también por la actitud que tienen sus trabajadores, como recordarán en el video. Entonces, una imagen empresarial se construye con toda una gama de elementos que permiten que nosotros reconozcamos fácilmente a una empresa. Y lo conceptualizamos de esta manera. ¿Qué es la imagen empresarial? La representación o figura de una gran entidad. Entiéndase gran entidad por empresa, por organización. ¿Ok? La imagen empresarial entonces se divide en diversos factores como los que acabamos de ver. Temas visuales, pero también temas intangibles. Temas intangibles como la actitud que tienen las personas que trabajan en esa empresa. Como el caso de Disney que nos comentaban en el video en aquella primera semana. El hecho de que, sí, estás trabajando en un parque de Disney y está todo brandeado, o en todos lados está la marca, en todos lados está el logotipo de Disney, en todos lados ves a Mickey Mouse, pero además los trabajadores tienen cierta actitud que muestran precisamente cómo estás en el lugar de tus sueños, cómo Disney es el mejor lugar del mundo. Y eso es lo que buscamos cuando creamos una marca. La parte visual está padre, pero es mucho mejor si lo acompañamos con aspectos de actitud. Hay distintos beneficios que tenemos a la hora de crear una marca. Beneficios obvios, como el estar presente en la mente del consumidor, para que facilitemos la diferenciación entre nuestra marca y otros productos. Recordemos que una de las funciones o la función principal de la marca, ¿cuál era? Lo veíamos en aquel video. La función principal de la marca tiene que ver con tomar decisiones rápidas. ¿Ok? Tomar decisiones rápidas, sencillas, inmediatas. Recordarán la analogía que se hacía en aquel momento respecto a si estás cruzando una calle y ves un carro que viene, no te detienes a pensar a ver qué pasará después. Si te deberías quitar o no te deberías quitar o qué es lo que pasaría. No. Si ves que viene un carro, o te haces para adelante o te haces para atrás. Corres, te mueves para que no te maten. Bueno, con una marca es parecido. Llegas al pasillo de los panes y no te vas a detener normalmente 25 minutos a verificar cuál es el pan que más te conviene comprar. Ves Bimbo y lo agarras, o ves Wonder y lo agarras, o ves X marca y lo tomas. Ya es automático. Tomas decisiones rápidas, tomas decisiones sencillas, tomas decisiones súper fácilmente. Para eso nos sirve una marca. Facilita esta diferenciación y por ende tomamos decisiones fáciles. Atraemos inversionistas y los mejores trabajadores. Pero ojo, estos beneficios tienen un objetivo final. Nosotros nos metemos en la mente del consumidor para que nos diferencie, sí. Pero no nada más para que digan, ah, mira, ahí está esa marca. La marca McPatito. Y ya, no. La intención es que cuando nos identifiquen, convirtamos esos elementos de identificación en ventas. Lo que buscamos al final de cuentas como empresa es vender. ¿Okay? Y platicamos también en algún momento, si eres una empresa lucrativa, vender significa que vas a intercambiar tus productos por dinero para generar ganancias y utilidades. Pero si eres una empresa no lucrativa, también vendes una imagen, vendes una necesidad, vendes distintos elementos que van a ayudarte a crecer a ti como organización para que tú crezcas como persona, para ayudar a más personas, para lo que sea. En ambos casos se está vendiendo, solamente que con diferentes enfoques. Y a partir de la marca no vendemos inmediatamente. Ayudamos a que nos encuentren, nos entiendan, nos diferencien y entonces puede ser que vendamos si es que mi producto es bueno, si es que le gusta a mi cliente, si es que cumple con sus expectativas, si es que satisface sus necesidades, etc. ¿Cómo se clasifican, hablando específicamente de la parte visual, los identificadores de diseño? Recordarán, y ya lo comentamos hace un momento, que existen dos categorías: los simbólicos y los nominales. Cuando hablamos de los simbólicos, tenemos estos tres tipos. ¿Cuál es la parte principal de los identificadores simbólicos? El isotipo, o la parte simbólica, como su nombre lo indica.
Tenemos entonces el logo símbolo, que es cuando las letras están mezcladas, combinadas con un símbolo que por sí solo también significa algo. Tenemos el logo de BMW por ahí en la parte izquierda, llegando al centro. Si le quitamos las letras, el puro símbolo ya representa algo para nosotros. Tenemos también en la parte superior el símbolo solo. Ese no contiene letras. Platicamos, de hecho, en este caso, que ahí está colado el de Volkswagen. Y tenemos en la parte derecha el logotipo con símbolo. Y esto indica entonces que sí vas a tener ambos elementos, la parte de las letras, logotipo, y la parte de símbolo, pero no están mezclados, están por separado. Y basta solamente con diferenciar los que tenemos en la derecha de los que tenemos en la izquierda para entender a qué me refiero. Los de la izquierda están claramente identificados y combinados, mezclados ambos elementos. Y los de la derecha tenemos una partecita y luego la otra. Cuando hablamos de los nominales suceden elementos bastante parecidos. Tenemos primero un logotipo con fondo. Primero, ¿cuál es la principal característica de los identificadores nominales? Que la parte importante es el nombre, las letras con las que están escritas. ¿Ok? A diferencia de los otros que nos enfocamos en el símbolo, en esto nos enfocamos en las letras. Y tenemos entonces tres clasificaciones. El logotipo con fondo, que es pones letras y atrás le pones una figura. Pero esa figura por sí sola no significa absolutamente nada. Le quitamos las letras HP, ese círculo y queda un círculo negro. ¿Qué significa eso? Nada. Tenemos el logotipo con accesorio. Tenemos letras y algún detallito pequeño que por sí solo no significa nada. Como por ejemplo el caso de Dow que tenemos por ahí. Dow es una empresa que se dedica a diferentes elementos, uno de ellos a temas agrícolas. Pero le quitamos las letras y nos queda un sol. ¿El sol por sí solo significa que se trata de Dow? No. O gas natural ahí arriba. Le quitamos las letras y queda una pequeña figura que no significa nada para nada. Entonces, a eso nos referimos con logotipo con fondo y logotipo con accesorio. En ninguno de los dos casos, los símbolos que se utilizan tienen un significado por sí solo. Necesitan venir acompañados de sus letras. Finalmente, tenemos los logotipos puros, que estas son solamente letras. Puede tener cualquier tipo de tipografía, sí, pero son solamente letras. Y dependiendo de lo que tú quieras mostrar como empresa, es el que tú elegirás. ¿Te gusta más o te interesa más mostrar elementos nominales, es decir, que tu marca se note, como el caso que veíamos hace un rato de Nintendo, o prefieres que resalte más la parte visual, la parte del símbolo, como lo hacen empresas, digamos, como Apple? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Enfocarte solamente en uno, solamente en otro, o combinarlos? La recomendación es que se trate de combinar ambos elementos para llegar a una mayor cantidad de audiencias de manera más sencilla. De hecho, hicimos una práctica donde ustedes estuvieron identificando cada uno de estos elementos con algunos ejemplos. Veíamos, por ejemplo, como Calvin Klein se trata de una marca nominal con lo que es logotipo puro, porque no incluye ningún tipo de símbolo. E incluso podríamos hacer esta misma práctica hoy, pero ahora orientándonos a la parte de protección. Calvin Klein, que es marca nominativa y nominada, tridimensional o mixta. Entendemos que se trata de una marca nominativa. ¿Okay? Algo similar con Google. Sin embargo, también podrían ser marcas mixtas, nominativas, más diseño, más la parte nominada, porque siempre se escriben igual. ¿De qué depende saber si se trata de uno o de otro? De lo que diga su título de marca, como lo veíamos en clases pasadas. Y así estuvimos viendo distintos puntos. En la mayoría de ellos no se equivocaron, más que en uno u dos. Recordarán, por ejemplo, el caso de Náutica, donde algunos hablaban de que se trataba un logotipo con accesorio, pero yo les puse logotipo con símbolo. ¿Cuál fue la diferencia? Que el logotipo con accesorio, de hecho eso que tiene Náutica, sí es un accesorio. Pero conforme va pasando el tiempo, ese accesorio en ocasiones se puede convertir en un símbolo. Es decir, por ese accesorio ya se puede reconocer fácilmente a la empresa. En muchos casos sucede así. De hecho, el caso de Nike, me parece que no lo habíamos comentado, es una cuestión similar. Nike empieza con su nombre y la palomita esta es un accesorio. Posteriormente se convierte en una de las marcas más reconocidas por su símbolo. Por ende ya deja de ser accesorio. Solamente el tiempo es lo que lo convierte en uno o en otro. Entonces, una vez que hablamos en esta parte de diseño,
si lleva símbolos, si no lleva símbolos, si lleva nombre o si no lleva nombre, podemos enfocarnos ahora en la parte de color. ¿Qué tan importante es utilizar colores dentro de nuestros logotipos? Sumamente importante. ¿Cuáles son los más utilizados? Los que tenemos en pantalla. El azul es el color más utilizado por todas las empresas, por todas las personas, porque a todos nos gusta el azul. Estoy generalizando, pero ya lo comentábamos en clase. A la mayoría de los hombres les gusta el azul, a la mayoría de las mujeres su color favorito también es el azul, y por ende es bastante lógico que este sea el color más utilizado en las empresas. Llegamos incluso a darle tanta importancia a los colores que existe algo que se llama psicología del color. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de entender qué es lo que significa cierta cosa solamente por razonamiento a partir de los colores que utiliza. Y es tan importante enfocarnos en esto porque casi el 85% de las personas deciden qué van a comprar con base en el color. Entonces, si el 93%, por ejemplo, se fija en la apariencia visual y el 85%, como veíamos hace rato, decide por el color, seríamos tontos si no nos enfocamos en identificar cuál es el mejor color. No son datos que estoy inventando, son datos que son científicos, datos reales. Y entonces, por ende, tenemos ciertas características que podemos apreciar. Como lo ves, que cada color tiene un significado, partiendo del hecho de que hay colores cálidos y fríos. Los cálidos que se enfocan un poquito más a temas energéticos, mientras que los fríos son lo contrario, más orientados hacia temas como la calma. Quiero energía y quiero mostrar que soy muy rápido, quiero mostrar que soy muy bueno, quiero mostrar que se hacen muchas cosas, que es muy adictivo, que es muy, tiene que ver con temas deportivos, que tiene que ver con temas energéticos, que tiene que ver con movimiento. Utilizo colores cálidos. En cambio, si lo que yo quiero mostrar es que mi marca representa aspectos para que mantengas la tranquilidad, para que sea un poquito más orientado a no moverte tanto, para que todo esté en paz. Entonces utilizaré colores fríos. ¿Me explico? Entonces son elementos que entendemos en términos generales. Y esta es la parte importante de su entendimiento. ¿Para qué sirve un color cálido? ¿Para qué sirve un color frío? Después, cada color tiene ciertas características, sí, pero tampoco es como que nos vayamos a aprender de memoria. Ah, el rojo sirve para esto, 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 esto y esto, y el amarillo para esto, esto y esto, y el azul para esto, esto y esto. No, no es necesario. Con el hecho de que tengamos en términos generales cuáles son los cálidos y cuáles son los fríos y para qué sirven en términos generales esos dos, podría llegar a ser suficiente. Todos entendemos, y ya lo entendieron bastante bien, como el rojo, el amarillo y combinados provocan hambre. Pues el rojo por sí solo también nos puede hablar de temas de pasión. Entonces puede hablar de comida o puede hablar de temas orientados hacia, no sé, aspectos eróticos. Puede hablar también de temas agresivos o simplemente temas llamativos, llamar la atención. Para eso nos sirve el rojo. Hablábamos de distintos ejemplos. Morado, que viene a ser un color frío, y habla de aspectos que ya no son tan energéticos. Nos habla de sofisticación, de nostalgia, de misterio. Algo similar sucede con otros colores también que son orientados hacia el frío. Pero cuando hablamos del azul, que es el color frío por excelencia, nos referimos más a temas de confianza, de seguridad. Vemos azul y hablamos de responsabilidad. Hablamos de aspectos relacionados también con la juventud y lo utilizan mucho las empresas tecnológicas, como ya veíamos en ejemplos previos. Verde, que está en ese límite entre soy cálido, soy frío, pero soy más frío. Y nos habla de salud también, pero nos habla de prestigio, de serenidad, de riqueza. Nos habla de aspectos naturales, nos habla de solidez, nos habla incluso de dinero. Y elementos como el amarillo, que nos evocan temas como el calor, como la luz, la motivación, la creatividad. Combinándolo con el rojo significa, o puede orientar un poquito más al hambre. Combinándolo con otros colores o en ciertos contextos podría reflejar también cobardía o enfermedad. Entonces, mientras entendamos esto en términos generales, será mucho más sencillo
el saber para qué funciona cada color. Un anaranjado que nos habla de energía y fuerza, similar al rojo, que es una combinación con amarillo. Un café que nos habla de aspectos sucios, pero que también puede evocar temas como la tierra, y eso podría ser bueno dependiendo de lo que quiero con mi marca. Temas naturales, temas simples, temas con durabilidad. Pasando después a ciertos colores más neutrales, como lo puede ser un negro, que es la ausencia de colores, que nos habla de prestigio, de valor, de eternidad, de sofisticación, o como lo puede ser el blanco, que nos habla de pureza, nobleza, limpieza, suavidad. E incluso podemos ya entender a este punto cómo es que cada uno de esos colores podría aplicar a diferentes industrias. Veíamos cómo para una veterinaria podría ser muy interesante utilizar colores como azul o como blanco, que nos hablan de temas de salud y de calma. También incluso podríamos utilizar colores verdes, que habla de temas naturales, o incluso en algunos casos café, si es que nuestra veterinaria va enfocada hacia cierto tipo de animales. Veíamos como un restaurante de comida rápida normalmente no utilizará morados o no utilizará negros, sino que estará un poquito más orientado hacia colores cálidos, naranjas, rojos, amarillos. En cambio, en lugar para videojuegos es un poquito más amplia la posibilidad que tenemos. Puede ser un naranja que evoca temas de juventud, o puede ser un morado que nos habla un poquito de sofisticación, dependiendo del tipo de videojuegos que estemos presentando. Podrían ser incluso verdes, que sí puede significar temas naturales, pero también si ese verde, en lugar de que sea un verde planta, es un verde fosforescente, ya lo tenemos relacionado con streamers, por ejemplo, con personas que se dedican a jugar videojuegos, y entonces los colores neón o los colores fosforescentes los podemos incluir allí. Una universidad, en cambio, no queremos que tenga esa percepción de colores neón, al contrario, colores blancos, colores azules, colores verdes quizás serían lo mejor, aunque también hay empresas que utilizan rojos, cada vez menos, pero siguen existiendo en los bancos. Entonces, viendo esto, ya sabemos cómo es que funcionan más o menos los colores. Repito, no es como que sea totalmente obligatorio que sepan qué es lo que significa cada color. No, solamente un entendimiento básico. Algo similar sucede con las formas. Con las formas, recordarán, platicábamos distintos ejemplos. Y esto, si lo quieren ver así, es todavía más difícil de creer que los colores. Los colores, ok, profe, medio le creo. Con las formas, ahí ya no le creo nada, profe, no tiene sentido. Pero es verdad. Esto también tiene estudios que lo comprueban. Estamos hablando entonces que si combinamos colores más formas, tenemos la posibilidad de llegar a la psique de las personas de manera más sencilla. Utilizando un logotipo redondo, nos ayuda a generar o a transmitir creatividad respecto a lo que hacemos, o adaptabilidad, movimiento sobre todo, no estamos estáticos. A diferencia de un cuadrado que representa más solidez, más seguridad, más estabilidad, no nos vamos a mover, no vamos a cambiar, no necesitamos adaptarnos, es lo que es y punto. O un triángulo que hace una combinación de los anteriores. Por una parte representa esta solidez, este poder que tiene el cuadrado, pero al mismo tiempo el movimiento a partir del crecimiento que nos evocan los triángulos. Y después de estos tres, los demás sí son un poquito más ambiguos. Un hexágono que nos habla de trabajo, de unidad o de fuerza, un pentágono que nos habla de temas orgánicos o naturales, líneas, corazones, estrellas y cruces, que cada uno tendrá ciertas características. En ocasiones no es ni siquiera necesario que nos metamos de lleno a ver qué significa un corazón, qué significa para ti, qué te evoca. Te evoca inmediatamente sentimientos, te evoca, o vas a pensar en temas como amor, vas a pensar en amistad, vas a pensar en el 14 de febrero y entonces vas a empezar a relacionar con distintos elementos. Solamente es cuestión que nos pongamos a pensar un poquito nosotros mismos. ¿Qué representa una línea? Vamos a pensar una línea, ¿qué es? Una línea recta significa que hay solidez, significa que puede haber algún tipo de enlace entre dos puntos, algún tipo de correlación o interrelación entre estos dos. También podría significar que se está moviendo algo, un poquito como de dinamismo. Y precisamente es lo que significa. Una estrella tiene elementos un poquito más espirituales, pero también está relacionado con el éxito. Me acuerdo de las estrellas, por ejemplo, de Mario Bros. Y cada vez que agarrabas una estrella, ¿qué era lo que pasaba?
tenía ciertos elementos que te ayudaban. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los que han jugado este videojuego, cualquier plataforma de Mario Bros, como a la hora de tomar una estrella, qué era lo que sucedía? Si estás jugando en alguna plataforma o en algún videojuego específico en el cual tienes vida, la estrella te ayudaba a mantener esa vida, te ayudaba a sanar incluso en algunos casos, te daba más vida en otros, está relacionado con el éxito, con sueños. Entonces, simplemente es cuestión de relacionarlo de esta manera. Pensamos en una cruz, pensamos en Cruz Roja, ¿de qué trata la Cruz Roja? De ayudar. ¿Y qué es lo que significa una cruz? Asistencia, colaboración, equipo, unión. Entonces, no es tan necesario que nos aprendamos de específicamente qué es cada cosa, simplemente basta con pensar. Comentábamos el ejemplo también de, si bien los colores significan algo, las formas significan algo, también las letras o la forma en que planteamos las letras lo significan. Y veíamos el caso del ITER y cómo si lo escribimos de diferentes maneras podría significar distintos elementos. Un liter, como la primera forma que tenemos allí, pues es como que X no significa muchas cosas. En cambio, si ponemos liter de la segunda manera, en letra script o en letra cursiva, ya cambia totalmente. Lo mismo con la tercera. Y si hablamos de tipos de fuentes o tipografías, ya entendemos que en la primera se trata de una tipografía sans serif, la segunda de una tipografía script y la tercera de una tipografía decorativa. Y cada uno de estos tiene ciertos elementos que nos interesa entender y que la gente automáticamente identifique. Cuando hacíamos este ejercicio, ustedes simplemente se ponían a pensar, si esa marca que me está diciendo el profe fuera cursiva, ¿qué representa? Pues un tema más de elegancia, seguramente el producto es más caro. Si es como el primero, pues es bien X, no se metieron en diseñar nada, va a ser más barato. Y el tercero, pues puede ser cualquiera de los dos, pero está enfocado hacia los jóvenes, por ejemplo. Al final de cuentas, este era el caso que comentábamos, pero nos ayudó para entender precisamente cómo es esta psicología de la tipografía. Entonces tenemos psicología de color, psicología de las formas, psicología de la tipografía. Y teníamos en primera instancia la serif, la que tiene ese ganchito, esa colita al final que nos habla de temas tradicionales, respetables o institucionales. Algo como lo hacen muchas empresas de moda, Gucci, por ejemplo, y algunas otras. Incluso algunas han cambiado sus logotipos en los últimos años precisamente para ir con las tendencias que existen en la actualidad. Muchas personas, por ejemplo, ustedes ya no les interesa, en la mayoría de los casos, estoy diciendo que a todos, la mayoría de los casos, que sea tradicional, les interesa cosas más modernas, no les interesan temas institucionales, les interesan temas más divertidos. De hecho, no se interesan a la mayoría de las personas. Después pasamos a las que no tienen serif, las sans serif, que no tienen esa colita o esa partecita al final de las letras, que evocan un poquito más de modernidad que las anteriores, ojo, comparado con las anteriores, pero sobre todo temas de minimalismo y neutralidad. No significan tanto para muchas cosas, son más X, como ya les decía hace un rato. LinkedIn es un ejemplo claro de este tipo de fuente. Características importantes de diferencia entre la sans serif y la moderna es la utilización de formas más redondeadas en la moderna. Después las script o cursiva, que nos habla de esa elegancia, creatividad, un poquito de seducción y afecto incluso, sofisticación, temas de precios caros, etc. Y que lo podemos apreciar con marcas como Cadillac, que lo muestran bastante directo. La moderna que ya les comentaba, que se enfoca un poquito más en utilizar letras redondeadas, que nos habla de tendencia o modernidad de verdad, temas futuristas, temas tecnológicos e inteligentes. Hay una gran infinidad de fuentes para ello. O las decorativas, que son más únicas, más exclusivas, por ende en muchos casos más divertidas y más casuales. Platicamos de algunos lugares donde podemos crear nuestras propias, bueno, podemos descargar fuentes. Y también hablábamos de que nosotros mismos podemos crear nuestra propia fuente, pero primero hacíamos una diferencia entre distintos logos. ¿Cómo pasa Google de utilizar tipografía con serif a no hacerlo y tener una tipografía moderna? ¿Qué cambios implicó esto? Precisamente orientados más hacia la modernidad, están más en tendencia, más fáciles de reconocer. Esto lo hacen casi todas las empresas. Por ejemplo, Mastercard hizo algo muy similar. En su caso no tenían sans serif, tenían serif, pero en este caso también pasaron a ser moderna. Y ojo, se llama moderna hoy,
pero tal vez en 30 años, esta que llamamos moderna tendrá un nombre distinto a este y habrá otra moderna en 30 años, quizá que sea más estilizada, más delgada o lo que sea. Y veíamos casos como Pepsi, por ejemplo, que ha utilizado prácticamente de todos: Script, sans serif, moderna, decorativa, de todo. Podemos incluso crear nuestro propio tipo de letra, nuestra propia fuente, incluso hicieron una práctica sobre ello. Para concluir con este resumen que estamos haciendo, nos enfocamos en la parte de signos distintivos. Desde el jueves, viernes de la semana pasada estuvimos viendo esto. Y sabemos que existen 4 tipos de signos distintivos. El aviso comercial, que es exactamente lo mismo que un eslogan, son frases que nos ayudan a entender con fines publicitarios a una marca. A que no puedes comer solo una. Incluso les puse un video, ¿se acuerdan? En este caso, en la que no puedes comer solo uno, es un eslogan, un aviso comercial bastante importante para la empresa que ayuda a que las personas la reconozcan inmediatamente por su rico sabor casero. O recuérdame, son avisos comerciales súper populares. En algunos casos como esos ayudan a la empresa y en otros, como ya lo comentábamos también en algún momento, la perjudican. El caso de Ayotzinapa con Crunch, pues bueno, es uno de los más marcados. El caso de Pedala, de Red Bull, es uno de los casos que menos se ha entendido. Ya lo comentábamos en clase también. Tenemos después el nombre comercial, pero de hecho ni siquiera nos vamos a detener aquí el día de hoy para evitar cualquier tipo de confusión. Nombre comercial, fijamos que no existe. La denominación de origen, que tiene que ver con la forma o los aspectos característicos del lugar donde se crean ciertos productos y que nos dan cierta calidad debido a la regulación que tienen, como el tequila, como el mezcal, como la vainilla, como el mango de ciertas regiones del país, que solamente pueden ser producidas en esos lugares para que se llamen de esa manera. No es lo mismo un licor de agave que un tequila. No es lo mismo un licor de agave que un mezcal. No es lo mismo un mango de, no sé, de Sonora que un mango ataulfo de Chiapas. Tienen distinta calidad y por ende se les permite utilizar cierta denominación. Finalmente llegamos a la marca. Y la marca entonces la podemos definir de esta manera, que es como vienen las leyes mexicanas. Todo signo perceptible que distingue productos o servicios. Lo podemos ampliar a todo aquel signo que puede ser percibido gracias a su aspecto visual, gracias a su olor o gracias a su sonido, y que le permite a los consumidores tener una identificación precisa y clara que evite confusiones con otros productos o servicios de igual calidad o de igual prestigio en un mercado dado. ¿Okay? Podemos tener versiones amplias de esta definición o versiones cortas como esta. En todo caso, es importante hablar de la parte de percepción. La percepción se refiere a 3 sentidos básicos con los que contamos las personas. Podemos percibir una marca por la vista, podemos percibir una marca por su olor o podemos percibir una marca por su sonido. Esos 3 elementos. A esta unidad solamente hemos visto los primeros. Después vamos a ver los otros 2. Pero es importante recordarlo. Existen las marcas colectivas, lo mencionamos en clase, ahorita no nos interesa. Lo que sí nos interesa es identificar cuáles son los tipos de marcas. Tenemos las marcas tradicionales, que son las que se pueden ver, como les decía, son en las que nos enfocamos en esta unidad, como la nominativa, que solamente incluye letras, no lleva ningún diseño, solamente el conjunto de letras que forman ciertas palabras y nada más. ¿Cuál es la marca nominativa de Avon? Pues bueno, Avon, o el conjunto de letras A, V o N. Eso es. ¿Me importa cómo se ve? No, me importa que lleva ciertas letras. A diferencia de la denominada, la cual se enfoca en los símbolos. Me interesa identificar una figura, un símbolo en particular, la parte de isotipo, la parte simbólica que veíamos hace un rato. No tiene ningún tipo de letra, no tiene números, no tiene palabras, no tiene caracteres, solamente símbolos, como el caso de Apple, como el caso de Starbucks. Veíamos también las marcas tridimensionales, formas que tienen un alto, un ancho y una profundidad, pero que además son originales. ¿Qué otro chocolate es como Kisses? Ninguno, porque ellos tienen registrada su marca. Nadie puede crear otro chocolate igual que ellos. O una cajita feliz, tampoco nadie puede hacerlo. Lo mismo que los nuggets que vemos aquí en pantalla, la cajita de papas y el bote de leche que tenemos ahí en la parte de atrás.
Una vez que entendemos estos tres, sabemos entonces que hay marcas mixtas, como esta Burger King, que incluye la parte nominativa e inominada, o esta otra de la cajita feliz que incluye los tres elementos, diseño, letras y 3D. Algo similar a lo de Toblerone, también incluye los tres elementos. ¿Cuánto cuesta registrar una marca en México? 3,126 pesos con 40 centavos aproximadamente. ¿Y este registro nos dura cuánto tiempo? 10 años. Después de los 10 años podemos renovarla. Y el costo de renovación es bastante similar al de registro. A los 10 años se puede renovar y si no queremos renovar, se pierde la marca y alguien más la puede registrar. En todo caso, durante ese periodo de 10 años podemos llegar a utilizarla después o podemos no utilizarla. Incluso puede haber momentos en que la quieran quitar. Por ejemplo, si no utilizamos la marca tal cual como fue registrada. Y este es el caso de Starbucks que platicábamos en clase. En un momento Starbucks utilizaba un logotipo, después lo cambió, pero no lo registró. Alguien dijo, ¿sabes qué? No estás utilizando el logotipo que tenía registrado. Quítenselo porque no lo estoy usando, démelo. Pero Starbucks demostró que sí lo estaba utilizando en sus facturas. O el caso de McDonald's, que tenía 3 años sin vender Big Macs porque la gente no los compraba, las quitó del menú, ya no hacía publicidad. Una empresa quiso robarle la marca, no robarle, quitársela, pero demostraron finalmente con un documento que sí había sido utilizado en ese periodo. Para evitar esas confusiones o errores, hay que declarar un uso periódico. Y recordamos cómo utilizamos esta parte de evidencia con facturas o con publicaciones impresas periódicas, como revistas y como periódicos. Podemos renovar, obviamente, a los 10 años y preferentemente utilizar marca registrada, MR o la R con un círculo para evitar los epónimos. Evitar lo que sucedió con Kleenex, con Sabritas, con Jacuzzi, con Chicles, que eran nombres de marca, pero en la actualidad mucha gente conoce como tal, como si fuera el nombre genérico de un producto. Además de esto, tenemos 3 formas de explotación distintas de una marca: licenciarla, franquiciarla o transmitir sus derechos. Pero bueno, sobre esto ya no vamos a tratar más. Vimos el día de ayer también algunos ejemplos de cuándo es una marca mixta, nominativa y nominado tridimensional, pero bueno, esto me parece que ya quedó bastante claro con la sesión del día de hoy. Muy bien, chicos, espero haya sido de bastante ayuda lo que vimos el día de hoy. El video de esta sesión lo voy a subir lo antes posible para que puedan volver a dar un reposo si es que así lo desean, y la presentación también la voy a cargar en un momento más en Classroom para que la tengan disponible para estudiar. Mañana tenemos evaluación, va a ser a través de un formulario en una plataforma, va a ser totalmente en línea, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día, váyanse a su siguiente clase que ya es tarde y nos vemos mañana. Hasta luego. Bye. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Hasta luego. Bye.